en verdad, este podcast no hacemos cortes. No hacemos cortes. Entonces aquí tiramos para adelante. Tiramos. Yo por mí, ¿Vale? yo por mí hubiera Al tirado. principio me gustó. Sí. Luego cuando llegó un momento que pinchamos. Pero estaba bien. No lo entenderás si te quedas fuera. No soy de ningún lugar, soy de donde quiera. El corazón en Madrid, la mente en la free, construyendo un legado que otros puedan seguir. Crecí como un soldado, tengo que resistir. Lo hago por los hermanos, lucharé hasta el fin. Nego, tenemos que hacerlo en honor a los que perdieron sus sueños. El pollito ya está listo para comerlo. El 2020 se llevó todos mis miedos. Bueno, entonces queremos rápidamente comentar un poco sobre el apagón que hemos tenido aquí en España y en Portugal, que estuvimos como más de... ¿Cuántas horas? ¿8 horas? ¿Más de 8 No, horas? más. 10 Más. horas. Hasta las 12, 10. En casi Madrid 12 hasta horas. las 10. Es que depende de las ciudades. Claro, que estuvimos sin luz y queríamos un poco mirar varios temas porque creo que el apagón ha causado un revuelo por aquí, por España, y creo que incluso también nos ha ayudado a reflexionar sobre cómo hacemos iglesia y sobre varias cosas que vamos a ir hablando. Pero bueno, lo primero es cómo lo habéis vivido, cómo lo vivisteis, qué pasó ayer. Bueno, yo lo primero que pensé es, bueno, mi madre tiene oxígeno 24 horas y claro, tiene que estar enganchada a la electricidad. Entonces fue lo primero que pensé, dije, bueno, ¿y mi madre qué? Entonces Claro, ella... no es un lujo para ella. Claro, la no luz. es... Claro, ella tiene un oxígeno portátil, que es el que utiliza para salir a la calle, pero le dura 4 horas. Claro. Entonces, claro, yo estaba pensando, si esto dura más de 4 horas, ¿qué va a hacer? Ujú. Y ella fue muy lista y directamente se fue al hospital y dijo, pues yo vengo a que me deis oxígeno. Y la llevaron a una sala y estaba ella y bastantes personas que necesitan oxígeno que habían tenido la misma idea. Sí, Ok. y fue muy guay. Pero también otra cosa que me preocupó es que yo me hago diálisis y yo estaba pensando, Si mañana no hay luz. ¿yo mañana qué hago? Que eso ha sido hoy. Que eso fue ayer, claro, ayer. fue justo O sea, al día antes de siguiente, claro, yo estaba pensando, porque yo ya llevaba 2 días sin dializarme y estaba en plan, yo ya me estoy encontrando mal, si yo mañana no me puedo dializar, ¿qué hago con mi vida? Entonces Claro. fue bastante, sí, fue un poco complicado pensar en... Claro, luego dije, no, vale, el hospital tiene sus generador sus y tal. generadores y así, pero fue un poco rayante, la verdad. A ver, para mí, yo al principio viví mi vida normal. O sea, hay más, yo qué sé, hay luz natural en mi oficina, cosa que me hace muy feliz. Y yo seguí un poco normal. Dije, bueno, se ha ido la luz, pues esto, los expertos que tengan que arreglarlo lo arreglarán en 1 horita como mucho. Lo típico. Lo típico. Y esto va a seguir normal. Claro, luego no fue así. Y luego mi hermano mayor, claro, él, su trabajo, o sea, su especialización es ayudar a organizaciones, empresas y tal, y hasta ayuntamientos, y a responder en emergencias. Entonces me lo encontré aquí fuera de nuestra oficina y ya había como Y había comprado comprado conservas, cosas. Qué ya tenía fuerte. linterna, y yo dije, vale, no estoy preparada en el caso de que esto vaya a ser un apagón de más de 2 horas, ni lo he pensado. Wow, qué fuerte. ¿Y tú, ¿Para ti Samu? cómo fue, Samu? Yo iba en la moto y lo primero que pensé, viendo que ningún semáforo funcionaba, dije, Ah, "Guau, claro, la cantidad de tráfico". accidentes que puede Sí. que haya. Eso fue lo primero que pensé. Y luego, no sé, y lo viví normal. De hecho, me puse creativo. Cambié mi habitación por completo. Limpié, desordené, ordené y la dejé súper guay. Y después me puse como a pensar en conspiraciones. Y ya. Claro. Es lo que hay que hacer. Oye, yo con lo del tráfico también porque yo estaba cogiendo el coche para ir de un lado a otro y justo empecé a pensar, digo, vale, ¿qué se suele hacer cuando no hay semáforos? El de la derecha tiene preferencia, pero al final, yo qué sé, llegamos a los cruces y entre que te miras y decías, venga, pasa tú y paso yo. Como en la India, Nos- intuitivamente. Nos apañamos. Pero yo recordé, digo, ¿cómo se hacía? ¿Es el de la derecha el primero que llegue? ¿El que va a seguir recto? Autoescuela, contenido, ven a mí. Yo era cuando podía. Cuando podía, pues me metía y ya. Oye, pero la gente visto- fue muy amable porque yo cruzaba los pasos de cebra y los coches se paraban. Sí, eso totalmente. Y en varios lugares habían personas, verdad. incluso civiles, como ayudando a dirigir el tráfico. Sí. Que eso Sí, fue curioso. hay un vídeo de un señor que lo está haciendo
y parece que está enfadado, como ¡venga, vamos! ¡Rápido, rápido! Era su momento de aportar. Tenía Estaba un hecho para policía eso. frustrado. A ver, para mí el cambio fuerte fue cuando llegué a casa. O sea, ahí ya, bueno, mi casa sí que no tiene mucha luz natural, ya estaba casi anocheciendo, entonces, claro, estaba completamente a oscuras, pero también fue interesante porque, claro, nuestra costumbre, o sea, de mi marido y mía, cuando llegamos a casa es más, encendemos la tele o ponemos música o cada uno también se despeja un poco, o sea, los dos somos introvertidos, entonces llegar a casa es como... Se acabó el mundo exterior, chau, y cada uno se dedica a sus dispositivos. O sea, él con su libro electrónico, y yo qué sé, me pongo en el móvil o veo reels o... Y claro, ayer no había nada de eso. Entonces había una casa a oscuras y nosotros dos, y nada, empezamos a sacar velas, a poner varias cosas y tal. Habíamos ido a comprar comida de conservas y nada, estuvimos como haciendo juntos la cena de la forma que se podía. Y luego nos pusimos a leer un libro juntos, en Hola, alto. qué guay. A ver, es una cosa que nos gusta un montón, somos muy de libros, pero, o sea, no recuerdo la última vez que hicimos leer libro en alto, que nos gusta un montón. Y lo hicimos en el apagón, pues yo creo que porque no había más remedio. Ahí leyendo con nuestra vela. Pero en realidad fue súper guay. O sea, ahora que ya no hay apagón, o sea, anoche que ya no hubo, yo cuando llegué a casa me pregunté como, ¿y por qué tengo el tipo de tarde que tengo siempre con la electricidad? Si podría tener el tipo de tarde de hablar y de leer y como algo que de verdad me recarga un poco más. O sea, yo al día siguiente me sentía súper descansada, en realidad. ¿No os recordó al principio de Sí. la pandemia? O ese... Pero a la vez la gente estaba muy relajada en la calle, ¿no? Sí. Pero había una mezcla de sensaciones. En la pandemia estaba como esa anormalidad y miedo, pero a la vez, claro, había gente que, pues de pasar todo el día en el trabajo, pues ahora podías estar en casa, o estaban tus hijos, o estaban... Sí, era... Un poco raro. Pero... Me recordó cuando ya en la pandemia ya habías cogido el ritmo de me levanto un poco cuando me da la gana, hago pan y de repente voy a... ¿Sabes? Que ya lo tienes como normalizado estoy chill. Entonces me recordó a ¿Y eso. cómo ibas a hacer pan? ¿Hacías pan? ¿No? ¿Y cómo lo horneabas? Mollitos. ¿Es de gas? No, En la pandemia, en dice. la pandemia hacías pan. Ah. ¿Y cómo fue para los niños, en tu caso, que tienes hijos? Yo creo que ellos no se enteraron mucho porque, bueno, en el principio sí que Joana suele ver unas historias bíblicas de dibujos, entonces y Chris le estaba diciendo, oye, que no podemos ver más porque se ha ido la luz. Pero luego, como por la tarde solemos ir al parque, ahora sí que había mucha más gente en el parque y al final luego nuestro vecino Javi hizo una barbacoa y pudimos cenar muy bien. Entonces, sí que el horario, como se fueron a dormir más tarde, pero yo creo que en sí no se enteraron mucho. A ver, Emanuel, el pequeñito que tiene 1 año, sí que cuando volvió la luz y todo el mundo empezó a aplaudir, se asustó bastante. ¡Ay, claro! ¡Oh, cosita! Hombre, yo escuché un programa de radio porque estaban entrevistando, o sea, ya cuando la radio volvió y ya al día siguiente, cuando la luz ya había vuelto, estaban entrevistando a unas madres y padres que habían llevado a sus hijos al cole para una excursión que había el día siguiente. Pero debido al apagón y a todo, habían cancelado la excursión. O sea, el colegio y las compañías habían cancelado la excursión. Y entonces, claro, estaban entrevistando a las madres y transmitían ellas como mucha ansiedad o transmitían bastante. Es que cómo puede ser que les quiten sus ilusiones a los niños y tal. Entonces yo ahí, claro, yo no tengo hijos, pero yo sí que pensé como, oye, ¿cómo lleven los padres una situación así? Afecta mucho cómo lo vivan los hijos. O sea, si tú estás desesperado y estresado y todo es catastrófico, pues seguramente el hijo lo vivirá desesperado y estresado y que todo es catastrófico. Claro. Totalmente. Sí. Yo empecé a pensar con lo de la pandemia. Yo dije, claro, la gente ya sabe qué hacer o qué no hacer. Entonces, con la pandemia había mucho miedo, pero después de vivir una pandemia, mucha gente, pues, si vive algo así como de un apagón, yo empecé a pensar, dije, si esto dura varios días, ¿cómo va a responder la gente? ¿Irá la gente a hacer saqueos? Porque eso es lo que hemos visto, no sé, hace unos meses atrás por diferentes cosas, la gente ha leado por saquear, ¿no? Entonces yo dije, ¿aprovechará toda la gente que quiere hacer el mal para
donde no hay energía, como ahí aprovecharse de todo ese tipo de cosas. Pero bueno, menos mal y gracias a Dios que solo duró un día, o menos un día, y que no fue más. Que quizás hubiera sido peor si hubiera sido de noche. También, claro, hubiera afectado mucho más. Hombre, a mí una de las cosas que estaba como al día siguiente viendo las reacciones en redes sociales y tal, sí que me recordó a ese tipo de competencia por el sufrimiento que hay. Como claro, para mucha gente un apagón ha sido algo nuevo aquí en España y tal, pero luego hay por cada alguien, uno que está contando su experiencia de cómo ha sido en el pueblo o en la ciudad quedarse sin luz, hay como 5 o 10 comentarios de gente que diciendo aquí en Latinoamérica tuvimos eso todos los días, estamos preparados. Y hay como ese tipo de competencia de a ver quién sufre más o quién tiene más cortes de luz. Los cubanos, vi muchos comentarios de cubanos de que así vivimos nosotros mucha parte del tiempo, no pasa nada, no sé qué. Que la verdad es... A ver, a veces puede ser un poco cansino, como, joder, pues vale, pero la gente es la primera vez que lo ha vivido. No sé, es que también ponernos a competir por quién tiene las peores condiciones es complejo. No tiene mucho sentido. Bueno, aquí teníamos alguna pregunta como ¿qué pasaría en tu iglesia si se queda sin electricidad? A ver, a nosotros nos ha pasado. Es decir, una vez que se cayó el agua en el techo sobre la mesa de sonido, entonces estuvimos sin sonido y sin electricidad. Que fue curioso porque nosotros ya teníamos habíamos preparado la reunión y justo teníamos un plan que era un poco diferente de llevarlo desde delante. Sí, que era más ponernos en grupos pequeños, responder a varias preguntas que crearan participación, comunidad. No como una parte de la reunión, sino que toda la reunión iba a ser en grupos pequeños, en comunidad pequeña. Y la verdad fue fantástico. Yo me acuerdo de la preparación y claro, ahora pensando en eso, era como, a veces... Claro, aquí en mi portátil lo tengo todo y tengo las presentaciones o tengo las cosas y yo me acuerdo como orando diciendo, vale, ¿qué pasa si dejo mi portátil y voy a la iglesia a conectar realmente como con lo que tengo, con lo que soy como persona? Y era tan retador, pero una vez que lo hice fue como, oye, es que esto se supone que es la esencia de la iglesia, ¿sabes? Vienes y las cosas tecnológicas o la música o las presentaciones deberían ayudar, pero la base es, oye, venimos, cantamos a Dios, leemos la Biblia en papel, o sea, hacemos cosas tan sencillas, pero que son tan importantes que yo creo que nos costaría hacer ese cambio de chip, de no depender tanto de la tecnología, pero creo que recordaríamos que, oye, lo simple, 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús y ahí está Jesús con nosotros. Bueno, a mí justo me estaba acordando de ese día que teníamos planeado la reunión en grupos pequeños, porque yo me acuerdo que cuando Bea, que ella ayuda a liderar la alabanza en nuestra iglesia y tal, cuando ella lo propuso en la reunión de programación, yo resistí un poco porque es el soltar el control de pero estamos teniendo enseñanzas súper buenas, súper bien preparadas desde delante, y la gente está conectando y estamos teniendo alabanza súper buena. Pero era como el paso de no, soltémoslo y que la propia vida y de lo que Jesús le puede hablar a la gente, o sea, orando unos por otros, escuchándose unos por otros, a nosotros mismos sin necesidad de mayor guía, sin controlar, pues que pueda haber muchísima más vida que si yo manejo todo con mi programa súper bien preparado. Sí. Y al final llegamos ese domingo por la mañana, no había sonido, no había luz, pero fue buenísimo. O sea, yo me acuerdo que en mi grupo pequeño, que éramos 5, o sea, vivimos, creo que uno de los mejores cultos o encuentros de domingo que hemos podido vivir. Entonces, si la iglesia no tuviera luz como nunca, yo creo que sí que saldría un poco más oye, si no podemos reunirnos 200, que no somos 200 en nuestra iglesia, pero si 200 no podemos escuchar al mismo porque no escuchamos, no hay amplificación, pues saldrían muchas más voces que estarían hablando. Claro. Y serían voces que hablan a los que están a su alrededor. Y luego otro asunto es el tema de la música, de la alabanza. A capela y acústico. Como antes. Claro. Y con las palmas. Y que la alabanza sería más lo que cantamos juntos. Claro. Y es que no es solo la electricidad, o sea, el hecho de tener luz, sino es la comunicación. Porque ahora todo, en el tiempo que vivimos,
pues todo, como hemos dicho, con un portátil, con un teléfono, que si redes sociales, que si tal. Pero si yo sí me pongo a pensar, digo, y yo lo siento por los que han vivido el apagón, pero si pasa, como pasa otro día, por ejemplo, pues toca iglesia el domingo y viene otro apagón el sábado. Y el sábado, del sábado para el domingo decimos, ¿y qué hacemos? Pues decimos, oye, no se suspende, pero tenemos un parque precioso ahí atrás, estamos en abril, tenemos una buena temperatura, vamos a salir y en el parque tenemos el encuentro. Sacamos las sillas y a voz. Sí. Y ya. Y hablamos unos con otros. Exactamente. Buah, es que el tema de la comunicación que has dicho es interesante porque, claro, no puedes ni quedar con la gente si, Claro. no hay luz, si no hay móviles, si no hay Es WhatsApp. verdad. Claro. Hay que ir en coche. Hombre, mi hermano me está diciendo, mira, funciona así, decimos, este es el punto de encuentro Claro. y mañana a las 12 nos vemos aquí y, dice, y no puedes cambiar de opinión ni nada porque yo mañana a las 12 voy a estar aquí Claro. y no hay cómo avisarnos entre nosotros. Nosotros teníamos nuestro amigo Paco, que es aquí muy conocido en el barrio, pues él iba con su transistor a pilas y escuchando, y él es el que nos iba informando. O sea, fue por él que yo me enteré que era un apagón que iba a durar más, si no yo seguía la vida medianamente Y que era normal. nacional. Sí. Y aparte él se puso una camiseta que ponía Jesús es la luz. Y luego por la tarde estuve evangelizando en el parque, pero un mogollón de rato con conversaciones muy buenas. Y yo digo, es que este hombre es ¡Qué increíble. Qué crack. Sí, o sea, aprovechó la oportunidad, ¿sabes?, para compartir el evangelio. Y claro, lo hizo muy bien, porque sí que es verdad que en la calle hay un aroma, había un muy buen rollo y familias y niños. Pero claro, también si te parabas a hablar con la gente, también había gente que se había asustado o que estaba un poco nerviosa o no sabía muchas cosas. Entonces, que él aprovechara esa oportunidad fue muy inspirador, la verdad, para compartir. Wow. Hombre, creo que hay cosas también que la tecnología nos suple ciertas necesidades. Como por ejemplo eso, si tú tienes un grupo de WhatsApp y mandas un par de mensajes, pues ya estás como conectado. Pero claro, si no hay esa electricidad o esa tecnología, habría pues un poco como lo que ha hecho Paco. O sea, hay una necesidad de compartir esperanza con la gente, pues tengo que ir y estar con la gente. Claro. Y hablar con la gente. Y quizá incluso entre amigos o entre familia. No sé, a nosotros nos pasó ayer que después de que ocurrió el apagón y ya terminó y todo eso, al día siguiente nuestro padre vive en un pueblo aquí, entonces dijimos, oye, vayamos a verle a nuestro padre. Y tomamos un tiempo de, oye, físicamente... aunque ya se podía llamar, ya se podía usar WhatsApp, pero ir y pasar un tiempo con él ahí en su casa, en donde vive, y nos llevamos comida todos juntos y estuvimos como toda la tarde hablando y lo pasamos muy bien. Vimos una peli también con los peques, pero a mí me inspiró mucho de, oye, quiero tener espacios en mi vida para eso de estar presencialmente con la gente y hablar y escuchar. Wow. ¿Y qué os parece eso? Que en la pandemia también lo escuchamos mucho, como que la pandemia nos iba a hacer mejores, que, ¿sabes? Que, oye, de aquí salimos más fuertes, ahora con el apagón también. Hay como una corriente Buenísimo. es como un buenismo de, vale, tienes que encontrar el lado positivo de lo que está pasando. Sí. Hombre, a mí me gusta Creo sacar que, lo bueno. Que es bueno sacar lo bueno, a veces... Hay que ver que también yo creo que hay algunas intenciones como de escurrir el bulto a nivel político. Pero ¿qué pensáis de ese pensamiento que a veces es como, bueno, de aquí salimos mejores, ahora va a ser todo conexión personal y vamos a cambiar? Porque en la pandemia vivimos mucho de eso también. A ver, yo creo que es una parte de saber ser optimista ante una situación. Pero la realidad es que el ser humano tiene una memoria muy corta, para bien y para mal. O sea, por ejemplo, a mí me han operado, yo no recuerdo el dolor de esa operación. Aunque dolió muchísimo, pero a día de hoy mi mente no recuerda el dolor. Yeah. Y con la pandemia un poco igual. Lo pasas mal durante y entonces dices, ¡buah! Me voy a centrar más en mi familia o me voy a centrar más en esto y en aquello. Pero cuando vuelves a la normalidad, la vida... Claro. te impide recordar otras cosas. Claro, totalmente. Que Entonces, a veces es como en esos momentos de dolor, los propósitos se convierten como a principio de año. Claro. Vale, voy a hacer... Ahora voy. Ahora sí que sí, vamos a
a hacer todo lo que... Eso, y no creo que la gente lo haga hacer. mintiendo, en plan, no, es que, bueno, voy a decir que voy a ser buena gente y luego no serlo, simplemente nos lo proponemos, pero pues la memoria a corto plazo... Hombre, así me siento yo. O sea, yo como tengo toda la intención de ya no quiero que la tecnología como tome la vida de mi familia por las noches y tal, pero claro, como tiene que haber algo un poco más sustancial que sostiene ese cambio, supongo. Claro. Que la cosa es eso, ¿dónde encuentras eso? Que es una pregunta que yo tengo. O sea, yo quiero, como tengo la intención, no he sabido hacerlo antes, hasta ahora. ¿Cómo puedes encontrar algo que te sostenga un cambio un poquito más representativo? Porque al final quien eres dentro sale. Es como lo que estabas diciendo tú, Samu, sobre que iban a empezar los pillajes y cosas así. O sea, claro, lo que uno tiene dentro de, pues yo qué sé, pues primero yo y los demás que se aguanten, no, lo que uno tiene dentro va a salir igual. También salen cosas buenas, como la gente que se acercó a los aves a entregar comida y agua a la gente. Pero sí que al final, claro, tu esperanza no puede estar solamente, supongo, en y ahora todo lo haré diferente. Bueno, yo no lo supongo. Yo creo que como cristianos, como hizo Paco, el saber que las circunstancias pueden ser muy diversas o catastróficas, pero estás entregando una verdad, estás aprovechando eso para entregar una verdad que es el Evangelio, que trae cambios reales, que no son buenos propósitos para mejorar tu vida simplemente, sino es algo que trae una vida eterna y un propósito para esta vida, que yo creo que en estas ocasiones es cuando más se necesita escuchar y recordar, porque es la esperanza real, ¿sabes? No es una fantasía de, bueno, pues te va a ayudar a pasar esto, ¿no? Es, claro, oye, entender que el Evangelio tiene una respuesta también para estas circunstancias. Y yo con lo que has dicho, Amparo, y bueno, con lo que estáis hablando, me hace pensar en algo que yo creo que sí hay cosas de, si nos vamos estos años atrás, desde la pandemia hasta ahora. Justo ayer vi una publicación que decía pandemia 2020, bueno, de más cosas hasta llegar al 2025, ¿no? Y salía como pandemia, la Dana y ahora esto, por ejemplo. Y yo hay cosas que creo que sí que se quedan, sí que son presentes. Por ejemplo, hablando de algo como Dana, los que hemos estado, las personas que han ido ahí a ayudar y apoyar, han podido vivir la desesperanza que han visto en las personas, pero yo que he estado ahí, algo con lo que me quedo viendo al pueblo español, me quedo con la esperanza. Y creo que esas son cosas, o por ejemplo la pandemia, el miedo. Yo creo que hoy en día, quizá hay mucha gente, bueno, quizá no, hay mucha gente que lo pasó muy mal, hay mucha gente que perdió seres queridos, pero si algo ha dejado la pandemia, voy a hablar solo de España, no sea al mundo, pero pienso en los españoles, yo pienso en que lo que es el temor, lo que es el temer, la forma, si viene algo, no sé, si viene algo, la forma de poder afrontarlo y enfrentarlo ahora es diferente, porque teniendo una situación donde ha habido tanta como pandemia, tanta muerte y tanto miedo a caer enfermo y morirte, yo creo que hay algo que nace de decir, oye, tengo que prepararme de alguna manera. Y estos han sido cosas malas, catástrofes que hemos tenido, pero que al final sí que enseña algo que sí prevalece, a pesar de lo que el cuerpo o la mente elimina como dolor físico o incluso dolor en el corazón por haber perdido a alguien. Entonces creo que eso también deja su parte buena. Hombre, creo que la convicción de... O sea, la convicción de, oye, no me puedo escapar del temor. O sea, hay algo que tengo que enfrentar o algo que tengo que encontrar que me sustente en el temor porque no me puedo escapar. Antes de la pandemia, pues mucha gente pues, vivía muy deprisa o vivíamos muy deprisa sin enfrentar, como dices, miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, que estaban ahí. Entonces creo que después de estos desastres que han pasado sí que hay una convicción de no puedo correr más rápido que el temor porque me puede alcanzar en algún momento. Wow. Muy cierto. Bueno, otra de las preguntas que queríamos mirar es porque hay una corriente en redes sociales, bueno, y en general en varias iglesias, es como un fatalismo de, vale, las catástrofes son una señal de que Jesús va a volver pronto. ¿Sabes? Es como... Las catástrofes eléctricas, incluidas. Con esta, ¿sabes? Es como las voces de, oye,
es como pasa la pandemia o pasa algo, es como, vale, Jesús vuelve pronto y la vuelta de Jesús va a ser algo así, terrorífico, donde gente va a... ¿Sabes? Va a sufrir, unos se van a quedar aquí en la tierra, la iglesia, bueno, según la corriente que se crea, la iglesia va a ser arrebatada en el cielo y toda esta creencia apocalíptica que a veces hay un sector de cristianos que están propagando estas como si fueran enseñanzas bíblicas y son más una fantasía, yo diría, propia de una mala interpretación de Apocalipsis que la realidad. Pero es una realidad que si vemos las redes sociales, o sea, muchos cristianos aprovechan estas ocasiones para propagar el mensaje de miedo de, oye, ponte a cuentas con Dios. Sí, ponte a cuentas que... A ver, es que lo que sí se puede decir, yo diría, o sea, sí que puedes decir, oye, que el mundo puede ir a peor. O sea, por eso nuestra esperanza no está en el mundo o en lo que se llama el progreso, el estado del bienestar porque el mundo puede ir a peor. O sea, los seres humanos podemos iniciar una tercera guerra mundial y que perdamos todo lo que tenemos. Entonces, en ese sentido, como puedo entender voces que digan, oye, o sea, revisa dónde estás poniendo tu esperanza y tu seguridad. Ahora, el tema de en el relato popular conectar tanto a Jesús con... Oye, si pasan cosas catastróficas, eso es lo que Jesús quiere para traer su voluntad para la tierra. Es algo que está conectado con varias conspiraciones y que no digo yo que no haya parte de razón en que hay intereses ocultos y hay cosas pasando, claro que sí, pero para mí el problema es hacer una doctrina que lo que infunde es un temor y un entendimiento de cómo van a ser el final de los tiempos, que no es basado en un entendimiento sano de la Biblia o una interpretación correcta, sino es basado en el miedo, temor o sueños de también basado en un poco pensadores. ¿Cómo ves a Dios? Porque si lo ves eso como alguien que está preparado para darte con el látigo y que está justo como mirando y bueno, que se supone que que Dios nos ve y tal y nos examina, pero hay una idea de, yo diría que un poco religiosa, sin mucha sustancia o conexión personal con Dios, de pensar es que en cuanto te descuides va a venir y te va a castigar y entonces el mundo va a ser castigado de esa manera cruenta por Dios porque nosotros tenemos la culpa. Sí, ese es hay un fatalismo que yo creo que por malas interpretaciones se le sigue dando mucho bombo, cuando el corazón de Apocalipsis, en este caso del libro de Apocalipsis, es la esperanza de que aún pasen persecuciones o calamidades, el Cordero ha vencido, Jesús ha vencido y Jesús vuelve a por su iglesia y es algo que debemos desear, es algo que nadie sabe bien cómo va a ser. No es como la peli esta de Dejados Atrás, Left Behind, que es una peli que yo creo que mucha gente tiene esa peli como doctrina y es un problema, porque eso infunde un miedo y es el que va a volver Jesús, no con la esperanza de como los mártires que tenían su esperanza en Jesús y él va a volver porque él ha dicho que va a volver y va a volver a por su iglesia, sino lo ves con un miedo de, o con una ira de que venga él y a poner justicia y mate a todos los que no piensen como yo. Y eso creo que infunde muchísimo temor. Y también es egoísta, es en plan, bueno, voy a elegir a Dios porque no quiero quedarme aquí cuando de repente llegue el arrebatamiento, ¿sabes? O sea, en plan, por miedo, eliges a Jesús por miedo, porque es eso o me muero, ¿sabes? No estás amando a Dios o estás eligiéndole por quién es, sino por lo que puede darte, que en este caso es la salvación o ¿sabes? No sé, me parece egoísta. Sí, a ver, yo no sé si diría tanto egoísta, porque claro, también cada uno, si tú realmente crees que Jesús, su vuelta va a ser tan catastrófica, es medianamente razonable el miedo. O sea, yo no estoy en la mente de la gente como para saber si lo están haciendo por razones egoístas, porque si tienes miedo, pues es normal. Para mí el peligro es proyectar esa imagen, ¿sabes? Incluso también para gente que no
no conoce de Jesús o para gente que O que recién conoce está muy poco. empezando, ¿sabes? Y que se queden con el miedo como una forma de relacionarte con Dios, creo que es peligrosa. No sé si diría egoísta, pero creo que es peligroso. Porque el centro claro, de los últimos tiempos y que Jesús viene, eso, el centro es que Jesús viene. O sea, Jesús, el que nos ama, Jesús, el que nos ha rescatado, claro. Jesús, el que ha pagado por nosotros, va a estar como aquí con nosotros. Y sí pueden pasar 1000 cosas en el mundo que seguramente no vamos a entender o no vamos a saber cómo son. Pero, claro, yo al leerlo o al leer en las profecías en Daniel y tal, y al estudiarlo, sí que, claro, es muy catastrófico y me ha llamado mucho la atención como los desastres o las cosas de las que se hablan, más que como el hecho que has dicho ahora de la celebración del Cordero ha vencido y de es Jesús con nosotros, y es Jesús viniendo a por nosotros, y también es Jesús viniendo a dar esas últimas oportunidades a la gente en la tierra. Sí. Entonces he pensado cuán oscuro, desolador, catastrófico, cruento y horrible puede ser si es Jesús viniendo, es Jesús estando con nosotros. Yo creo que también que a eso le acompaña parte como que realmente gente lo crea así, pero otra parte donde simplemente es algo que tú has escuchado alguna vez y a eso te has agarrado, pero hay mucha ignorancia en lo que realmente crees, que quizás ni siquiera ni lo crees, solo lo has escuchado y es una forma morbosa y es más atractiva, más atractiva que pensar es que Jesús viene y es una esperanza, es una gran esperanza que viene Jesús. Es más morboso vender miedo que vender esperanza. Sí. Claro. Que ahí es donde la peli, la de House of Dragon, encontró el filón de popularizar un episodio apocalíptico que yo creo que mucha gente en la cultura podría tener en su subconsciente, pues lo hizo popular y le puso imágenes y al final estamos cargando con una imagen de apocalipsis que la gente asocia al apocalipsis a una destrucción y un miedo, cuando en verdad el corazón es, oye, viene la luz, viene el Salvador, viene Jesús, ¿sabes? A vencer sobre las tinieblas y sobre cualquier tipo de gobierno o, ¿sabes?, institución malvada que ha querido tomar el control sobre la tierra. No, ese no va a ser el final. Al final Jesús viene y vence sobre el mal, y yo creo que esa es nuestra esperanza y lo que deseamos al final, yo creo, como iglesia, que apagones, pandemias y todo nos conduzcan ahí, a recordar que, oye, lo que de aquí pasa, somos muy frágiles, pero hay algo que no pasa, que es que el Cordero ya ha vencido y va a volver a por nosotros. Pues quería contar una última cosa, que es que mi mentor, que es Darrow Miller, que es el presidente de Fundación contra el Hambre Internacional, y él estaba entrenando a unos obreros me parece que era en Guatemala. Y un problema, un desafío que tenían con los obreros de ahí es que no estaban pudiendo, o sea, no estaban logrando hacer funcionar el trabajo de Fundación contra el Hambre en esa región de Guatemala. Y se preguntaban por qué, o sea, la directiva internacional se preguntaba, oye, ¿tienen los recursos, tienen lo necesario y tal? ¿Qué está pasando? Y claro, cuando él viajó allí y se reunió con los hombres, es un hombre que tiene una capacidad para como escuchar y escuchar desde la humildad y tal, claro, se dio cuenta de algo que era una preocupación genuina en los que trabajaban allí, que es, ellos eran cristianos, tenían esta interpretación del dispensacionalismo y tenían esta interpretación de cómo va a ser la última venida de Jesús, y ellos estaban diciendo, si ayudamos, ellos tenían que trabajar con unos proyectos de agricultura y para alimentar a la gente. Ellos estaban diciendo, si mejoramos la condición de la tierra y ayudamos a que se acabe el hambre en esta zona, no estamos impidiendo que venga Jesús, porque el mundo tiene que ir cada vez peor y peor y peor, y entonces Jesús vendrá. Entonces, claro, él explicaba esta historia con lágrimas en sus ojos, porque dice, yo me di cuenta de, ¿vale?, sus maestros, sus pastores, los que les han enseñado, cómo les han enseñado esta parte sin enseñar la parte o sin lograr hacer llegar la parte del corazón de Dios y el corazón de Jesús para todas las personas que sufren.
que sufren en esta tierra, la herencia que él tiene durante esta vida, y cómo entender eso te lleva a conectar con la naturaleza de Jesús de una forma que no puedes verlo como de forma tan friki tampoco para el futuro. Entonces, claro, les explicó un poco de esto y de cómo, y de ese lado tierno de Jesús para traer esperanza a las personas aquí. Y luego les dijo una frase creo que es de Lutero, si no me equivoco, que se me quedó aquí, y la tengo desde hace muchísimos años ahí, que es que Martín Lutero dijo: si yo supiese que Jesús viniera mañana, que la segunda venida de Jesús es mañana, aún así yo hoy plantaría un árbol. Ya, wow. Muy bueno. Muy bueno. Pues nada, hasta aquí ha llegado nuestro capítulo de hoy. Esperamos haberte animado. Dinos cómo has vivido el apagón, si has estado aquí en España o en Portugal. Y si nos escuchas desde alguna otra parte de Latinoamérica, dinos un poco qué opinas de esto, qué pensamientos, cómo sería tu iglesia si se queda sin electricidad. Bueno, cuéntanos lo que quieras en comentarios. Y nada, te animamos a suscribirte. Hoy hemos traído a dos amigos. Muchas gracias, Amparo y Samu, por estar con nosotros. Gracias, chicos. Y nada, nos vemos en un siguiente capítulo de Coleño Podcast. Nos vemos pronto. Chao. Pues la gente te aplaude desde sus casas. Ah. Virtualmente. Tenemos a Amparo también con nosotros. Sí. ¿Qué tal, Amparo? Muy bien. ¿Cómo has vivido el apagón? Yo durmiendo, pero bien. Ahí, tan tranquila con mi compañera de piso. ¿Y tú? ¿Por qué me miras así con ojos de... ¿Por qué me miras con ojos de you? Y no sé qué más decir. ¿Qué soléis decir? ¿Pero qué voy a decir yo para presentarte tú? Vamos a ver. No, me refiero... No, o sea, Samu, eres toma misionero, ¿cuál es tu 543. pasión? Me voy a casar.